Bueno, en el módulo 4 vamos a hacer otro vídeo tutorial más en el cual vamos a mostrar cómo trabajar con una interfaz gráfica de usuario y en este caso lo que vamos a hacer va a ser trabajar con distintos objetos, hacer uso de las distintas características del lenguaje Java en programación orientada a objetos y lo que vamos a hacer posteriormente va a ser dibujar esos objetos dentro de nuestro código. Entonces, voy a enseñaros un momento lo que sería el enunciado de nuestro proyecto. Tenemos aquí el enunciado y este sería lo que tengo aquí abajo, el diagrama de clases que lo resuelve. Entonces, me dispongo ya a implementarlo en NetBeans. Como siempre, vamos a hacer un nuevo proyecto, una aplicación Java normal y corriente. Voy a ponerle el nombre módulo 4 y entremos con Java. Voy a cerrar los ficheros que tengo abiertos de otros proyectos para que no me causen ningún tipo de confusión. Y dentro de mi proyecto me voy a crear un paquete que voy a llamar interfaz gráfica de usuario. Y por otro lado me voy a otro paquete que voy a llamar geometría, dentro del cual voy a colocar las clases con las que he comentado que íbamos a trabajar en nuestro proyecto. Entonces voy a empezar por programar esto. Quiero crear una clase abstracta para mi polígono. Si nos fijamos vemos que no existe la posibilidad de crear una clase Java abstracta. Entonces crearemos una clase normal. Se llamaba polígono. Y en esta clase normal, como ya habíamos visto en el módulo 3, simplemente tenemos que añadir la palabra reservada abstract. Esta clase abstracta tenía dos métodos que son calcular área y calcular perímetro, que los implementarán aquellas clases que hereden de esta clase polígono, de esta clase abstracta. Entonces recordar que cuando estamos definiendo métodos abstractos no hay que implementarlos, ¿de acuerdo? Entonces el siguiente paso, una vez que hemos creado nuestra clase abstracto, fijaros en el icono, va a ser crear clases Java normal y corriente. En nuestro caso eran cuadrado, que va a heredar de la clase polígono que acabamos de crear. Se nos queja porque nos dice que tenemos que implementar los métodos de la clase abstracta. Ahora, bueno, vamos a darle a esto para que nos lo haga y posteriormente lo implementaremos. Bueno, en nuestro diagrama de clases hemos visto que teníamos tres atributos en cuadrado. Y ahora vamos a hacer uso de la refactorización para evitarnos escribir nosotros a mano los getter y setters. A mí personalmente me gusta que los getter y setters estén a continuación de los atributos y los métodos que implementamos al final. Bueno, vamos a hacer ya el área del cuadrado. El área del cuadrado no será otra cosa más allá que multiplicar la longitud del lado por la longitud del lado.
El perímetro, sin embargo, será sumar 4 veces la longitud del lado, lo que es lo mismo 4 por longitud del lado. La posición X e Y la vamos a utilizar posteriormente para dibujar nuestro cuadrado en la interfaz gráfica de usuario. Una vez que tenemos hecho cuadrado, vamos a hacer la clase círculo, que es prácticamente igual. La clase círculo también hereda de polígono, nuestra clase abstracta, y por tanto también tendrá que implementar los métodos abstractos. Vamos a refactorizarlo para evitarnos escribir los getter y setters. Y ahora vamos a implementar los métodos abstractos. En este caso, y radio al cuadrado, podríamos hacer uso de math.pau y calcular el perímetro 2 por y por el radio. Bueno, una vez que tenemos ya las clases que implementan nuestro diagrama de clases, vamos a crear nuestra interfaz gráfica de usuario. En otros vídeos ya hemos visto que para eso teníamos que hacer uso de un JFrame, pues vamos allá. A la clase vamos a llamarla IGU, que son las siglas de interfaz gráfica de usuario. Recordar que en las clases la primera siempre la vamos a poner con mayúscula, el primer carácter. Bien, vamos a pedir cuando se cree un cuadrado, vamos a pedir su longitud del lado, vamos a pedir también su posición X de origen y su posición Y de origen. Entonces vamos a poner todos los elementos que nos hacen falta y después vamos a darles formas. Un botón que nos permite añadir cuadrados. Y con los círculos pues tendremos que hacer algo muy parecido. Uno que nos ha virado un poco. Y añadimos un botón que nos permita añadir el círculo. Voy a añadir un botón que me permita hacer un listado de todos los polígonos que tenga en mi aplicación y voy a añadir aquí debajo un sitio donde luego posteriormente pueda pintarlos. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí diagrama, que simplemente va a ser un texto, y debajo de este diagrama voy a añadir un panel en el que posteriormente voy a pintar los cuadrados y círculos que haya decidido. A la hora de pintar cuadrados y círculos, la parte de aquí arriba a la izquierda va a ser la coordenada 0, 0. ¿De acuerdo? Bien. En este botón voy a cambiar el texto, voy a decir añadir cuadrado. A este botón le voy a cambiar el texto y le voy a decir añadir círculo. A este botón le voy a cambiar el texto y lo voy a llamar listar polígonos, así estaremos obligados a recorrerlo. A esta etiqueta la vamos a llamar longitud, que será la longitud del lado. Aquí vamos a pedir la posición X, en la cual dibujar el
el cuadrado de la posición de más arriba a la izquierda y aquí vamos a pedir la posición. Ahora lo dejaremos bonito. En los círculos, aquí vamos a solicitar el radio. Aquí vamos a solicitar la posición X del centro y aquí vamos a solicitar la posición Y del centro del círculo. Vamos a vaciar los text fields. Bien, y vamos a intentar dejarlo más o menos bonito, aunque aquí no voy a perder mucho tiempo, ya que el objetivo que tengo en este vídeo tutorial es otro totalmente distinto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser renombrar los elementos de nuestro panel para luego posteriormente obtener los datos de forma más lógica. Entonces vamos a cambiar el nombre de este elemento. Como es un elemento de entrada, le voy a poner INP, que son las siglas de input, y lo voy a llamar longitud lado, para posteriormente facilitarme la vida. Voy a cambiar el nombre de esta variable, como de nuevo es de entrada, INP X origen. Sin embargo, a este le vamos a llamar input y origen. Y de un modo exactamente similar, procedemos con esto de aquí. Input radio, input X centro, y este lo vamos a llamar input y centro. Hemos añadido un botón para listar los polígonos, pero nos falta un sitio donde aparezca ese texto. ¿Dónde vamos a hacer eso? Pues vamos a hacerlo en un text area. Entonces seleccionamos un text area, elegimos dónde lo vamos a colocar y únicamente lo que haremos será, vamos a hacer más grande esto para colocar todo. A este elemento lo voy a llamar output. A este panel en el cual voy a escribir lo voy a llamar lienzo, por ejemplo. Fijaros que las variables siempre el primer carácter lo ponemos con minúsculas. Y vamos a renombrar también los botones. Así cuando luego posteriormente veamos el código, casi voy a quitar este texto y voy a añadir un botón que vamos a llamarlo dibujar. A este botón también voy a cambiarle el nombre de la variable
Y en principio ya tengo la interfaz gráfica de usuario lista para trabajar. Entonces vamos a hacer los métodos que se encargan de ello. Recordad que haciendo doble clic encima de cada botón pasamos a la vista de código y como he cambiado el nombre de la variable, pues cuando luego esto vaya creciendo voy a ver de forma muy gráfica qué hace esto de aquí. Entonces lo primero que tengo que hacer va a ser recoger los datos que introduzca el usuario en la interfaz gráfica de usuario. Entonces lo que vamos a hacer es del input longitud lado vamos a coger el texto. Este texto posteriormente lo vamos a convertir en un entero y lo vamos a guardar en esta variable. Como decía el enunciado, no nos vamos a preocupar de controlar las excepciones. Bien, una vez que he recogido los tres valores, lo que voy a hacer va a ser vaciar la interfaz gráfica de usuario el texto para que el texto desaparezca. Una vez que he hecho esto, me voy a crear un elemento cuadrado ¿vale? Fijaros que automáticamente me ha añadido el import y ahora voy a definir los atributos de mi cuadrado. Y de este modo ya tengo mi cuadrado totalmente definido. Como a mí me interesa que este cuadrado perdure a lo largo de toda la aplicación, lo que voy a hacer es dentro de la clase me voy a crear una lista que va a contener elementos de tipo polígono y voy a llamar a dicha lista polígonos. Me va a pedir que haga los imports. Esta lista de polígonos la tengo que inicializar en algún momento. ¿Cuándo lo voy a hacer? Pues en el constructor de mi clase. Entonces, en este listado es en el cual en mi aplicación voy a guardar todos los elementos de tipo polígono, como es un cuadrado. Entonces, como a mí me interesa que este cuadrado que yo he creado perdure mientras mi aplicación está en funcionamiento, lo que voy a hacer va a ser añadirlo a mi listado de polígonos. ¿Sencillo? De forma similar va a haber que proceder con el círculo. Voy a hacer unos comentarios. Bien, vamos a hacer el botón añadir círculos. Doble clic encima del botón. Como hay gran parte del código que va a ser similar, lo voy a copiar y pegar, modificando aquello que me haga falta. Entonces, en este caso, hablamos del radio, X centro y centro. Cuando copiéis y pegáis código, fijaos que cambiéis los nombres de todas las variables. Si no, luego es bastante fácil volverse loco hasta que te das cuenta
en dónde has metido la pata. Ahora mismo me dice que no encuentra círculo, con lo cual lo único que tengo que hacer es importarlo. ¿Vale? El funcionamiento es exactamente igual. Vale. Vamos a hacer el listado de polígonos y como no queremos que aquí nadie pueda escribir, igual que hemos hecho en el vídeo anterior, vamos a desmarcar esta casilla para que nadie pueda escribir dentro de este campo. Esta variable, recordar que la hemos llamado output. Vamos a hacer la funcionalidad de listar los polígonos de nuestra aplicación. Bueno, vamos a añadir al output un texto que diga, por ejemplo, listado de polígonos. Es importante añadir al final del mismo el carácter de salto de línea. De esta forma recorremos todo el listado de polígonos, que es una variable global dentro de nuestra clase, y cada polígono se va a guardar dentro de una variable que se llama p. El enunciado de nuestro problema dice que cuando se recorran los polígonos, en caso de que los polígonos sean de tipo cuadrado tienen que hacer una cosa y cuando sean de tipo círculo tienen que hacer otra. Entonces lo que tenemos que hacer es, si el polígono es de tipo cuadrado, lo que queremos que haga lo haremos aquí. Mientras que si el polígono que estamos manejando en este momento es una instancia de un círculo, lo que tiene que hacer es este otro comportamiento. Entonces, cuando es un cuadrado, vamos a decir, soy un cuadrado de perímetro y voy a hacerlo en dos pasos y en el siguiente lo hago en un único paso. Quiero una variable de tipo cuadrado y voy a hacer un cast. Voy a convertir la variable p en un cuadrado. Entonces voy a decir que de aquí lo que quiero obtener es el perímetro. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando sea un círculo, bueno, y al final vamos a añadir un salto de línea. Bien. Cuando sea un círculo, no quiero mostrar el perímetro, sino que quiero es mostrar el área. Y aquí en vez de hacerlo en un paso, voy a hacerlo solamente en dos pasos, voy a hacerlo solamente en uno. Voy a convertir el polígono, ¿en qué lo quiero convertir? En un círculo. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo, pero solamente en un paso. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo para que veáis que esto que hemos hecho hasta el momento funciona. La primera vez que le damos al play tenemos que decir cuál de todas nuestras clases contiene el método main. Nos da un listado con aquellas clases que contienen un método main, en este caso solamente es una. Le damos a OK y enseguida aparecerá por la pantalla nuestro interfaz gráfico para manipularlo. Bueno, si ahora mismo listamos polígonos, no tenemos ningún elemento. Vamos a añadir un cuadrado de lado 3 y que queremos que empiece en la posición 0. Si ahora hacemos un listado de polígonos, nos dice que tenemos un cuadrado de perímetro 12. Vamos a añadir otro. Cuando le damos a listar el polígonos, ahora dice que tenemos dos cuadrados. Vamos a añadir un círculo
de radio 5 y que empiece en las posiciones 5 y 5 también. Añadimos un círculo. Si ahora hacemos el listado, vemos que en nuestro listado tenemos un cuadrado, y como he copiado y pegado, aquí me dice que soy un cuadrado, pero si os dais cuenta, nos aparece el perímetro. Vamos a corregirlo y cuando luego lo dibujemos vemos que todo funciona. ¿De acuerdo? ¿Veis? Al copiar y pegar ha ocurrido esto. Bien, ya solamente nos falta hacer el botón que se encarga de dibujar. Entonces, de nuevo, no recuerdo si he cambiado el nombre de la variable. Sí, btn dibujar, perfecto. Hago doble clic encima de él. Bien, y aquí lo que voy a hacer es dibujar cada uno de los elementos que tiene mi aplicación. Cada uno de los polígonos que tengo en mi aplicación. Entonces, de nuevo, voy a tener que recorrer el listado para dibujar cada uno de los elementos. Entonces, en función de si lo que voy a dibujar es un cuadrado o un círculo, voy a tener que hacer uso de unos métodos u otros. Entonces, cuando sea un cuadrado tendré que hacer uso de unos métodos y cuando sea de un círculo tendré que hacer uso de otros. Vamos a verlos. Le pongo un nombre distinto, realmente no hace falta porque son ámbitos distintos para tratar de no confundiros. Bien, para dibujar en la variable que yo he llamado lienzo, tengo que hacer uso de lo siguiente. Esto, bueno, probablemente tenga que hacer el import. Vale. La clase graphics es la que me va a permitir dibujar. Entonces, la clase graphics tiene un método que es dibujar rectángulo. Si me pongo encima me dice que para dibujar un rectángulo tengo que decirle la posición X e Y y el ancho y el alto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, la posición X e Y de mi cuadrado es cuadrado.get X de origen, cuadrado.get Y de origen, perdón, Y de origen, y ahora, como no se trata de un rectángulo, sino que es un cuadrado, el ancho y el alto van a ser iguales. Y esto es todo lo que tengo que hacer para dibujar rectángulos, en este caso un cuadrado. Para dibujar un círculo dispongo de G draw óvalo, que voy a trabajar de forma similar. En este caso, del círculo, tengo que obtener la posición X del centro, del círculo la posición Y del centro, y del círculo, como es un círculo, el ancho y el alto, de nuevo ocurre que son exactamente iguales. De esta forma tan sencilla puedo dibujar en Java. Vamos a verlo esto en funcionamiento. Bien, vamos a decir que la longitud de nuestro cuadrado sea 5, que la posición empiece a dibujarlo en la posición 0 y que acabe en la posición 0. Añadimos un cuadrado y en el momento en que le demos a dibujar, bueno, vamos a ver el listado, nos dice que tenemos un cuadrado y en el momento de dibujarlo nos ha dibujado aquí el cuadrado. Vamos a decirle de nuevo que en este caso vamos a decirle un tamaño más grande y vamos a decirle también que nos lo dibuje en la posición 0 y 0. Añadimos un cuadrado y a la hora de dibujarlo nos dibuja el que ya estaba más este nuevo. Vamos a dibujar un círculo. Vamos a decirle que el radio sea 50 y vamos a decirle que lo dibuje en la posición 50 y 50. Añadimos el círculo y cuando le demos a dibujar, pues dibujará los dos cuadrados que ya existen más este nuevo círculo. ¿De acuerdo? No hace falta ir dibujándolos paso a paso. Nosotros podríamos hacerlo de este modo. Por ejemplo, radio 100 y en las posiciones 50 y 50 que se añada un círculo y aquí vamos a decirle que este cuadrado que tenga de lado 60 en la posición 50 y 50 se añada un cuadrado.
Vamos a listar los polígonos y resulta que ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos que nos debería dibujar. Tenemos este cuadradito pequeño, este más grande 2, este más grande 3, este círculo 4 y este círculo grande 5. Y esto sería todo.